Pues ya han visto que la inteligencia artificial nos va a traer muchos avances en los próximos años, pero también muchos riesgos, como es el aumento de los ciberdelitos, suplantación de identidad para conseguir dinero, robo de datos bancarios o de números de teléfono. En España, seguro que lo habrán escuchado, el caso más mediático fue el de los falsos desnudos de las niñas de Almendralejo. Un grupo de menores compartió en un chat colegial fotos de compañeras aparentemente desnudas, pero cuyas caras habían sido robadas de fotos de redes sociales y la aplicación, utilizando la inteligencia artificial, hizo el resto. Bueno, casos como el de Almendralejo han puesto encima de la mesa, han abierto el debate de la necesidad de regular la inteligencia artificial, de usarlo de una manera ética, responsable. Una de las voces más autorizadas para hablar de ética y de inteligencia artificial es Juan Ignacio Rullet, que nos acompaña esta noche. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Que no me confunda y no diga bien tu cargo, eres senior manager de la NEOS y profesor también de la UNIR, de la Universidad de La Rioja. Correcto. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenas noches y encantado de estar aquí. Bueno, además de todos estos cargos, tú eres autor del libro Estupidez Artificial. Sí. Cuéntanos un poco de dónde viene ese título y qué quieres decirnos con eso. Sí, pues bueno, es el libro que he aprovechado para traer aquí. Estupidez Artificial quiere decir cuando dejamos que la inteligencia artificial ocupe nuestro lugar y ocupe nuestro lugar en el punto más básico, que es que tome decisiones por nosotros. Este es un libro de ética e inteligencia artificial, pero más que hablar de cómo la inteligencia artificial tiene que ser ética, el verdadero problema está en cómo nosotros ser éticos con la inteligencia artificial, porque nosotros siempre tendremos esa capacidad de decidir. Para abordar este tema, ¿no?, de cómo ser éticos, pues aquí abordo distintas cuestiones en el libro, y una de ellas, que creo que es interesante, es quitar miedos. También tenemos que quitar miedos a la inteligencia artificial y para eso me apoyo en inventos que ya hemos tenido, en invenciones. Y, por ejemplo, pues hablo del telégrafo. Siempre que ha habido una innovación, ha habido miedos y ha habido grandes esperanzas. Y con la inteligencia artificial ocurre lo mismo. Por lo tanto, no es nuevo que tengamos miedos, no es nuevo que también nos den grandes esperanzas. Luego también en el libro otro punto que abordo que creo que es importante es entender cómo funciona la inteligencia artificial. Hay que desmitificarla. No es una cosa maravillosa. La inteligencia artificial son algoritmos, son matemáticas. Y hay que explicar un poco cómo funciona, pero explicarlo en lenguaje sencillo, que se entienda. De la misma manera que sabemos cómo funciona un coche, que no es magia, ¿no? Tiene un motor, tiene un pedal, tiene un freno, pues de la misma manera tenemos que saber básicamente cómo funciona la inteligencia artificial. Y luego ya viene la parte más ética, ¿no? El libro es un libro de ética, y ahí pues ver cómo podemos tomar decisiones, pero para tomar decisiones con la inteligencia artificial necesitamos información previa. Si no, no son decisiones, son opiniones, pues yo creo que sí, yo creo que no. ¿Qué tipo de información? Pues básicamente tres cosas. Uno, que nos digan si una compañía está usando inteligencia artificial, ¿por qué la está usando? ¿Qué beneficio busca con esa inteligencia artificial? Dos, ¿qué principios tiene? Por ejemplo, podríamos decir, pues tengo el principio de que la persona, el ser humano, pueda tomar decisiones. O si es una inteligencia artificial para la educación, pues yo planteo el principio o defiendo con la inteligencia artificial el principio de libertad de cátedra. Tres, saber un poquito cómo funciona, lo que antes decía. Y el cuarto punto es que nos dejen decidir. Si no decidimos, es estupidez artificial. Los sectores más escépticos respecto a la inteligencia artificial piensan que la verdad puede estar ahora en juego, ¿no? Cada vez vemos más bulos, más informaciones falsas, más fotos trucadas que ya vienen de atrás y esto, por ejemplo, a los periodistas nos da cierto miedo de lo que viene, ¿no? Este sería uno de los puntos que habría que regular. Claro, este es uno de los miedos, ¿no?, y de las amenazas que antes decía, y efectivamente, por desgracia, vamos a verlo más. Siempre se ha dicho que la mentira tiene las patas muy cortas. La verdad que ahora con la inteligencia artificial se le alargan las patas, porque es más difícil de identificar. Y es el caso que comentabas, por ejemplo, de las niñas de Almendralejo. Es más difícil de identificar. O, por ejemplo, tenemos el tema de la clonación de voz, que ya en el 2020, ya hace unos años, hubo una estafa más o menos conocida de un director de banco que le suplantaron la voz de su director de Japón, y el hombre transfirió 35 millones de euros pensando que tenía al teléfono su director. Y no era su director, estaban clonando la voz. Luego esto va a ocurrir. O sea, esto, pues, por desgracia, hay gente que piensa en cómo hacer el mal, ya se podían dedicar a pensar en otras cosas, pero piensan en cómo hacer el mal y para eso van a usar la inteligencia artificial. Hay que regularla
toda tecnología tiene un mal uso, ¿no? Si cogemos los coches, pues tú puedes coger los coches para atropellar. Bueno, siempre puedes hacer un mal uso de la tecnología. Con la inteligencia artificial también. Por eso hay que regularla. Habrá que poner, por ejemplo, en el caso de los vídeos, en el caso de clonación de voz, en el caso de imágenes, habrá que poner marcas de agua, habrá que avisar, esto está generado por inteligencia artificial. Obviamente, el que quiere delinquir no lo dice, ¿no? Dice, si quiere engañar no va a decir que es con inteligencia artificial. Por eso también hace falta formación. Uno de los problemas que nos encontramos con el caso de las niñas de Almendralejo es que ni los padres sabían que eso se podía hacer. No éramos conscientes de ese tipo de riesgo. De igual manera que ahora mismo usamos los coches y salimos a la calle y hay tráfico y somos conscientes de los riesgos que hay con el tráfico y con los coches, somos conscientes de eso y actuamos en consecuencia. Y también somos conscientes de que hay riesgo en el tráfico, pero no por eso dejamos de salir a la calle. Salimos a la calle, pero ya siendo conscientes de esos riesgos. Por lo tanto, es necesaria la legislación, es necesaria la regulación y también es necesaria el concienciamiento, saber con qué estamos trabajando. Estamos delante de una nueva tecnología que tenemos que aprender a manejar. Vamos a hablar de la legislación porque la Unión Europea aprobó recientemente el primer paso para dar luz a la primera regulación pionera en todo el mundo. No se va a aprobar definitivamente hasta el año 2026 y regula ciertos aspectos, alude a esa transparencia de la que tú hablabas en empresas, por ejemplo, como en ChatGPT. No sé si tú estás más tranquilo desde que la Unión Europea anunció esto o te parece que llega tarde, como dicen muchos expertos. Bueno, pueden ser las dos cosas, ¿no? Puedo estar tranquilo y pensar que llegue tarde. Pero bueno, estoy tranquilo, creo que es un buen paso, creo que es un gran paso. Por ejemplo, Reino Unido no tiene ese tipo de legislación y Reino Unido lo que dice es la legislación o la regulación de la inteligencia artificial entra en la legislación existente. No estoy de acuerdo con eso, creo que es necesaria una legislación específica y en ese sentido estoy contento de que la verdad de que la Unión Europea pues aquí haya sido pionera, ¿no? ¿Llega tarde? Bueno, se ha tardado mucho en debatir, ha habido mucho debate, es complejo, hay muchas fuerzas, hay muchos intereses, vale, pero tampoco llega tan tarde, desde mi punto de vista tampoco llega tan tarde, a lo mejor podría haber llegado un año antes. ¿Por qué no llega tan tarde? Porque también es verdad que la legislación legisla sobre lo que ha ocurrido, no se puede legislar sobre lo que a lo mejor va a ocurrir, es decir, que necesariamente necesito que ya hayan ocurrido ciertos hechos. Por tanto, sí es necesario que haya habido todo este tiempo en el que ya hemos vivido ciertos impactos de la inteligencia artificial para poder empezar a regularlo. Por eso, podía haber llegado un poco antes, bueno, no llega en mal momento. Sí que es verdad que hay un tiempo de adaptación que va a ser de 1 o 2 años, porque la ley se va a publicar ahora, pero hasta 2026 pues no va a ser efectiva. Pero ya vamos a empezar a hablar de qué requisitos tienen que tener las empresas para cumplir con esta legislación. Por lo tanto, sí lo veo acertado y sí que veo acertado también el cómo lo está planteando la legislación. Me gustaría que me comentaras también ese otro aspecto en el que tú insistes mucho, que es esa auditoría, esa especie de sello de calidad que deberían de tener empresas, instituciones que utilicen la inteligencia artificial. El caso de Glovo, por ejemplo, donde los trabajadores dependen de un algoritmo. En ese caso sería muy necesario, ¿no?, que nos explicaran cómo se está utilizando y sobre todo para los trabajadores. Claro, claro. La auditoría es una herramienta muy común. Muchas veces posiblemente cuando vamos con el coche o vemos por ahí una furgoneta que pone una etiqueta que pone ISO y pone un número de ISO, ¿no? Bueno, eso es la auditoría. Eso quiere decir que está dando un servicio o un producto y ese producto tiene que pasar unos ciertos límites, unos ciertos elementos de calidad que fija una cierta norma. Luego, la auditoría es un elemento muy común y es un elemento con el cual se trabaja. Ahora estamos en la auditoría de la inteligencia artificial. ¿Cómo se puede aterrizar? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, para eso podemos recurrir de nuevo a la Unión Europea y en este caso a la Comisión Europea que dictó hace unos años unas directrices éticas. Y aquí hablaba de una serie de elementos, 7 dimensiones muy aterrizadas. Por ejemplo, pues decir, oye, tienes que ver cuándo interviene el ser humano. Si un sistema está tomando decisiones o un sistema te propone un cierto hecho, una cierta situación, ¿en qué momento tú puedes decidir?
¿En qué momento tú puedes intervenir? Me tienes que decir si este sistema es seguro respecto a ciberataques, si es robusto, si siempre está dando el mismo resultado dentro de unos parámetros similares, si tiene sesgos, cómo son los datos, si esos datos tienen sesgos y sobre todo, no tanto si tienes sesgos o no, sino qué hace si tienes sesgos, qué hace si tú te das cuenta de que tienes sesgo. En el caso que me decías de Globo, pues por ejemplo, habría que ver lo que se llama la trazabilidad o explicación. ¿Por qué? ¿Cómo decide Globo asignar un vendedor, un rider o asignar otro rider? ¿Bajo qué parámetros, desde qué parámetros se está tomando esa decisión? Todo eso que se puede auditar, siempre existe el problema, ¿no?, de la confidencialidad, pero bueno, la auditoría trabaja con datos confidenciales y firman acuerdos de confidencialidad, por lo tanto todo eso se puede auditar, todo eso se puede explicar y se puede explicar a un auditor y por lo tanto que el auditor, la auditoría diga, pues este sistema efectivamente es conforme a estas directrices y además es conforme a lo que pide, por ejemplo, la norma a la que antes aludíamos. La norma, hay tipos de inteligencia artificial que prohíbe totalmente. Y hay otras que declara de alto riesgo que tienen que tener una serie de requisitos. Bueno, pues todo eso se puede aterrizar como se hace con otros tipos de auditorías. Juan Ignacio, los sectores más entusiastas de la inteligencia artificial nos dicen que lo que va a permitir esta tecnología es hacernos la vida más fácil, en el trabajo, que seamos más productivos, en nuestra casa, que no tengamos que hacer las tareas. Al final, este pensamiento de que ha venido para facilitarnos la vida y para que nosotros nos dediquemos a lo importante, ¿a ti te parece una utopía o te parece que realmente puede ser así? Pues puedo hablar de mi libro. Claro. No, lo digo en broma, ¿no? O sea, pero en mi libro, aquí en el libro, hablo precisamente, antes te decía, ¿no?, te comentaba el tema de los riesgos y con toda innovación ha habido riesgos y ha habido grandes esperanzas. Por ejemplo, con el ferrocarril se decía que íbamos a ser más inteligentes. Mira tú qué cosa, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Porque decían, con el ferrocarril ahorraremos tiempo, porque viajaremos más rápido, como tendremos más tiempo libre, ese tiempo libre lo dedicaremos a leer y seremos entonces más inteligentes, ¿no? Obviamente, cuando uno tiene tiempo libre, ya sabemos que todo el mundo lo que hace es leer, ¿no? Es decir, siempre detrás de toda innovación hay miedos y hay esperanzas. Aquí ocurre lo mismo. ¿Nos va a facilitar la vida? Pues llegaremos a un equilibrio. No va a ser tanto como nos dicen, no va a ser tan productivo como nos dicen. ¿Que nos va a facilitar la vida? Pues sí, ya la está facilitando. Por ejemplo, con el navegador pues llegamos, pues mira, nos encuentra a lo mejor aparcamiento o nos encuentra el camino más rápido. Luego sí que nos va a ayudar como nos va a ayudar otras tecnologías. Pero tampoco nos va a dar todo lo que ahora mismo nos promete. Y tampoco habrá tantos peligros. O sea, llegaremos a ese equilibrio como hemos llegado en otras ocasiones. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Juan Ignacio Ruller, y por arrojarnos luz sobre este asunto. Nos quedamos muy pendientes de ese mensaje, que es que no todo vale con la inteligencia artificial. Es necesaria, lo hemos visto, una regulación que ponga el foco en las empresas, no solo en las europeas, sino también en Estados Unidos y en China, y que más allá de la competitividad ponga a la persona en el centro de la máquina. Bien utilizada, con ética, con responsabilidad, esta nueva tecnología nos hará más productivos en nuestros trabajos y sus avances nos harán la vida un poco más fácil. Buenas noches.